hermanos. Entonces, como les decía, vamos a seguir estudiando sobre las moradas y sobre la habitación tanto de Dios como la nuestra. Y para eso vamos a orar, vamos a poner el estudio en sus manos, en las manos del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti hoy, Señor, por medio de tu palabra, estudiándola, escudriñándola, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra viene de lo alto, sale de tu boca, Señor, y esa palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esa palabra es implantada en nosotros, Señor, y nosotros regresamos con esa palabra. Ayúdanos en ese camino de regreso, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, a poderla asimilar, a poderla razonar, Señor, y que esa semilla venga a caer en buena tierra, Padre. Danos el entendimiento, háblanos a cada uno de nosotros, Señor, y que ese fruto pueda dar fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. hermanos, entonces, Amén. y se recordarán, estábamos estudiando sobre las habitaciones, sobre la habitación y la morada de Dios. Yo les voy a compartir aquí la pantalla. Aquí vamos a ver. Y aquí está. Déjenme saber si miran la pantalla. Si la ven. Ahí está. Sí. Pues si se recuerdan, pues estuvimos estudiando dónde habita Dios y veíamos que habita en las alturas. Después veíamos que también habita en los cielos. Y Salomón decía, los cielos de los cielos no le pueden contener, porque nada puede contener a Dios. Es más, Dios contiene toda su creación, pero vemos cómo Él se empieza a reducir o empieza a disminuir, disminuirse Él mismo para empezar a habitar y reducirse para llegar a habitar en medio nuestro. Entonces, vemos que habita en los cielos de los cielos, en las alturas, mejor dicho, luego en los cielos, luego dice, habita en la tierra, porque ves, la tierra es el estrado de sus pies, y luego dice, ¿quién hará para mí templo o casa para que yo habite en ellos, en medio de ellos, entre nosotros? Y luego viene Jesús y dice, el Padre y yo vamos a morar en ustedes. Y si se recuerdan, eso lo leímos en Juan 14. Y para hacer un repaso muy rápido, quisiera que alguien me ayudara a leer Juan 14 del 1 al 14. Y después vamos a leer la siguiente parte, que es del 15 en adelante. Pero alguien que me ayude a leer, aquí se los tengo, lo pueden ver. Alguien que me ayude a leer Juan 14, 1 al 14, por favor. Yo lo leo. Gracias, Gerardo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me haya visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme
por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿No se oye? ¿No me vieron? Yo Perdón, sí que escucho. está. No, Había. a ti sí. Bueno, Douglas ya tenía fue quitado la- silencioso. Pues hermanos, este pasaje, si se recuerdan, lo habíamos estudiado y pues lo que vemos acá es que el Señor nos promete que en la casa del Padre hay muchas moradas. Él es el que prepara moradas para nosotros y nos dice, y esa es la promesa que nos hace, donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. Entonces ya es una situación de futuro, ya es una promesa que se va a cumplir. Entonces ya debe formar parte de nuestra esperanza. Acuérdense, cuando estudiamos la esperanza tiene que ver totalmente con la fe. Y esa esperanza no avergüenza. Amén. Y como dijo el pastor, el gozo que fue puesto delante de él, lo enseñó también el domingo. Eso hizo que el Señor, viendo ese gozo que estaba puesto delante de él, no tuviera en menos la cruz y pasó la cruz. Y dice, menospreció la vergüenza. Acuérdense que la esperanza es contraria a la vergüenza, o la vergüenza es contraria a la esperanza. Entonces, cuando nosotros tenemos estas promesas y las tomamos para nosotros, tiene que ser parte de nuestra fe, parte de nuestra esperanza, porque hacia allá vamos. Entonces, otra vez, nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesucristo. Eso es clarísimo. No hay otra forma. Entonces, por medio de Jesucristo nosotros vamos a llegar al Padre. Y se recuerdan cuando estábamos estudiando cómo la palabra no regresa vacía al Padre, según Isaías 55, esa palabra es enviada, esa palabra es Jesús. Cuando solo recibimos esa palabra, la palabra que está en nosotros es la que regresa a Dios, la que regresa con nosotros a Dios. El Señor mira la palabra de regreso y Él la recibe. Si está en nosotros, Él nos recibe. Pero hoy vamos a ver también que por supuesto sabemos que la palabra es el Señor Jesucristo, pero el Señor cuando va y nos prepara esas moradas, y ¿qué es lo que va a habitar en esas moradas? ¿O quién va a habitar en esas moradas? Esa es una respuesta que vamos a tener hoy, que vamos a tratar de contestarlas hoy. Entonces, luego ¿cómo se llama? Perdón, en Juan, leamos Juan, solo para terminar el contexto de ese capítulo. Si alguien me puede ayudar a leer Juan 15, Juan 14, déjenme buscarlo acá. Juan 14 del 15 en adelante, por favor, alguien que me ayude. Así vamos a ver todo el contexto de lo que hemos estado estudiando. Yo leo. Si alguien me puede ayudar a leer del 15 al 31, por favor. Yo sé que es largo, pero van a ver ahí, vamos a ver todo el contexto de ese capítulo. ¿Leo? Sí. Gracias, Nike, por favor. Ok. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Sí? Hasta el 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Amén. Entonces, como pueden ver, hasta el versículo 14, el Señor Jesús lo que hace es mostrarnos una promesa de las moradas donde nosotros vamos a estar. Pero a partir del versículo 15, el Señor dice, vamos a morar en ustedes por medio del Espíritu. Entonces hay una doble habitación. Primero, la promesa donde el Señor nos va a llevar cuando Él vaya a preparar esos lugares, y luego la promesa que ya es un hecho para nosotros de cómo el Señor con el Padre habitan en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a esa verdad, el que nos va a llevar de regreso al Padre por medio de la verdad que es su palabra. Entonces, ahí podemos ver ya esa misericordia y ese amor que el Señor tiene para con nosotros, que siendo aún pecadores, nosotros el Señor todavía nos promete eso. Entonces, hoy vamos a estudiar, si me acompañan, bueno, eso también lo vimos la semana pasada, vamos a estudiar esa estatura de las cosas que podemos ver en la palabra de quién es el que va a habitar o que habita en esos lugares. Y aquí rápidamente les voy a ir leyendo lo que vimos la semana pasada, o la semana antepasada, mejor dicho. En Isaías 2 y 3 dice, aquí se lo leo yo, lo tengo aquí en la pantalla. Y acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces aquí ya dice, hay una intención de que todos los pueblos tienen que correr hacia ese monte, pero van a ver que después que el Señor mismo pregunta, ¿quién va a habitar en mi monte? No todos. Y ahí es donde empieza a haber esa selección. No selección, sino que empieza a ver, según la decisión y según lo que nosotros escogemos, el Señor es el que dice, ellos son los que van a ir a ese monte, no todos. Entonces, vean, después dice, bueno, y algo que para que no se me olvide, esa intención de todo el mundo ir a ese lugar va a estar latente en todos. Y cuando se dé la sorpresa que no todos van a poder entrar ahí, es cuando empieza el crujir de dientes, hermanos, porque todos van a querer llegar ahí y no todos van a poder llegar, sino que los que hayan conocido y hayan guardado la ley, la palabra, y hayan aceptado al Señor, el nombre del Señor, como el Hijo del Dios viviente, ellos son los que van a llegar ahí. Pero lo que quería enseñarles acá es que todas las naciones, todos los pueblos van a querer llegar ahí. Esa va a ser, es algo que todo el mundo va a querer y muchos no van a poder. Lamentablemente, lo tengo que decir así. En Isaías 56:6 dice, y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, esta es una condición, y que amar el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaran el sábado, que es en ese entonces así se manejaba, para profanar, el sábado de profanarlo, y abrazaron mi pacto. Ese es el nuevo pacto que nosotros tenemos. Y yo los llevaré a mi santo monte. Entonces ustedes ya pueden ver aquí las condiciones de quiénes son los que van a ir a ese lugar. Yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mí. Y aquí empiezan a dar la característica de la casa del Señor.
haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y aquí ya podemos entender qué tipo de sacrificios son los que el Señor quiere, lo que el pastor Carlos nos enseñó el fin de semana, esos sacrificios, esas ofrendas de sacrificio, el Señor es lo que quiere. Porque mi casa, dice, casa de oración será llamada por todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré a otros a él, además de los que están en él congregados, esos somos nosotros. Y luego, bueno, aquí empezamos a ver ya esa estatura que lo vimos la última vez, en la última lección, y dice, oí los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. Y vean la pregunta que vuelve, aquí empiezan a hacer esas preguntas que vamos a tratar de contestar hoy. Y vamos a ver varias preguntas que dice ¿quién? Y hay que ponerle mucha atención a esas preguntas, hermanos, porque la Biblia dice ¿quién? Dice aquí, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Y luego hace otra pregunta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces empieza a hablar quién puede habitar en medio de ese fuego consumidor. Bueno, y se acuerdan que en 1 Corintios 3, 10 al 17 habla de las piedras preciosas y de la madera, heno y hojarasca. Eso es, o ¿cómo les puedo decir? El que habita en ese lugar. Vamos a llegar a ese fuego eterno, vamos a ir a ese fuego consumidor y ahí es donde van a ser probadas nuestras obras. Nadie va a poder evitar ese fuego. Nadie, sino que vamos a tener que habitar en ese fuego, pero más adelante, y esa es la otra lección que yo les tengo preparadas, vamos a entender que ese fuego no solo se vuelve una forma de probar nuestras obras, sino que en un momento dado va a ser un fuego que nos va a rodear, que nos va a proteger. Así como ese fuego protegió a Israel cuando estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? Había nube de día y fuego de noche. Ese fuego también se vuelve como una protección para nosotros. Y ese fuego es el Espíritu Santo, es figura del Espíritu Santo. Entonces, pero ese fuego nadie va a poder evitarlo. Y ahí van a ser probadas las obras. Lo que hemos estudiado y también Chespi los jueves nos ha enseñado de lo que es el orgullo. Acuérdense, el orgullo de la madera, heno y hojarasca, el orgullo de revelación, etcétera, etcétera. No vamos a entrarnos ahí, pero de eso se refiere. Ese fuego es lo que va a probar nuestras obras. Y luego en Isaías, siempre en Isaías 33, en el versículo 15, aquí vemos la otra gama o estatura, si lo quieren ver así, o todo lo que hemos aprendido también sobre la triple naturaleza, donde el Señor nos dice, el que camina en justicia, esto ya son características de quienes van a estar ahí. El que camina en justicia y habla lo recto, ahí se refiere a la boca o al gusto, que es la razón y nuestra oración. Y otra característica de quienes van a estar morando en ese fuego consumidor y en esas llamas eternas. Dice, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Ahí habla de las manos. Habla de lo que es el tacto o el afecto. También se refiere a la oración, según la triple naturaleza, lo que nos ha enseñado la doctora Hicks. Y también dice, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. Eso quiere decir el oído, obviamente, pero se refiere a nuestra memoria y a la reverencia. Y luego dice, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y obviamente aquí habla de los ojos, de nuestra vista, que es nuestra imaginación y es nuestra fe. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras o confianza. Y eso nos habla de la esperanza. Entonces ahí podemos ver los 5 sentidos en los cuales el Señor, la doctora Hicks nos enseñó y escribió ese libro maravilloso. Entonces es impresionante cómo ya nos empieza a dar características de quién va a poder morar en ese fuego consumidor. O sea, este no es el infierno, hermanos. Este es el lugar donde vamos a morar eternamente. Es un lugar de fuego. Es un lugar de llamas eternas, dice. Y si ustedes ven ahí, los
los que cumplan con estas características van a poder morar en ese lugar. Entonces aquí yo les puse el diagrama de la triple naturaleza, lo que hemos estudiado y de uno de los fundamentos más importantes del mensaje de la iglesia y del movimiento al que pertenecemos, para que lo podamos repasar. Y aquí les puse obviamente la nariz, el olfato es la conciencia o la esperanza, que es la confianza o la esperanza que nosotros tenemos que tener de todas estas cosas. Entonces ahí se cumple esos 5 sentidos, es impresionante. Gracias a Dios por esto. Ahora, a mí me da esperanza, pero también me pone así, yo no cumplo con todas esas. Yo no, o sea, yo tengo que mejorar en varias áreas de esto. Entonces ahí es donde ya uno se dice, bueno, Douglas, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está esas características para que puedas morar en ese lugar? Porque no cualquiera va a poder estar ahí. Y van a ver la misericordia de Dios, hermanos, más adelantito. Luego vemos otra estatura. Vean en Isaías 33, aquí estábamos siempre en Isaías 33, pero ahora en el versículo 20. Y dice, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será fuerte para con nosotros, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galeón, ni por él pasará grande navío. Porque Jehová es nuestro juez. Aquí vemos otra vez la estatura de lo que hemos visto, y la estatura según el tabernáculo. Ese Jehová es nuestro juez. Aquí podemos ver la ley o testimonios. Jehová es nuestro legislador. Ahí podemos amarrar los estatutos, los preceptos, los mandamientos. Jehová es nuestro rey. Ahí están sus juicios y sus pactos. Él mismo nos salvará. Aquí entra la palabra salvación, que es Yashá. Esa palabra es la raíz de Yeshua. Jehová mi salvación. Entonces aquí yo les puse el diagrama que pues todos conocemos, donde podemos ver la estatura del Señor. Aquí podemos ver quiénes son los que también van a habitar en esas llamas eternas o fuego consumidor. Es la estatura del Señor Jesucristo. Y la última vez pues lo traté de explicar, pero como que sentí que me quedé corto. Y veamos, acá ya les agrupé los versos o los pasajes donde la Biblia hace esas preguntas. ¿Quién? Y como ven, ya está haciendo las preguntas. ¿Quién habitará en ese lugar? Entonces, ahorita ya les voy a pedir a alguien que me ayude a leer, Deuteronomio 30, del 11 al 14, por favor. Y ahí vamos a empezar a ver esas preguntas otra vez. ¿Y lo leemos de ahí de la pantalla? Sí, aquí hermanos, pueden leerlo de acá. Ok, Deuteronomio 30, 11, ¿verdad? Al 14, por favor. Ok, ahí vamos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Ahora, hermanos, aquí hacen 2 preguntas muy importantes. Fíjense, la palabra no está lejos, les está diciendo al pueblo, y eso es lo que el Señor buscaba cuando estaba Israel en el desierto. Pero la pregunta es bien interesante, es porque dice primero, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Y vean, este es el Señor Jesucristo, no solo el que descendió, sino que el que estaba en el cielo descendió. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero dice después la segunda pregunta, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y vean, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto y vi cómo el Señor le dijo a los apóstoles, vamos al otro lado del mar, era una figura de lo que estaba queriendo hacer acá, porque él pasó al otro lado del mar. Amén. Y ahí se dio la tormenta y pasó todo lo que ustedes ya hemos oído, pero esta es
una pregunta, creo yo, hasta profética, y no sé si lo puedo decir así, pero son preguntas que la Biblia hace. ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Y vean, el Señor, ¿se acuerdan lo que leímos en Juan? El Señor va a subir a preparar morada. Y después vamos a ver cómo el Señor desciende como palabra, como ese mensaje, para que nosotros podamos subir y que nosotros podamos cumplirlo, lo que el Señor nos trae. Pero otra vez, ¿quién podrá, quién pasará de nosotros por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Esa palabra de cumplimiento, que podamos ejecutarlo o hacerlo, es lo que a mí a veces me aflige, hermanos, porque yo me conozco a mí mismo. Pero miren, la esperanza está en el Señor Jesucristo, porque no es mi obra, es la del Señor Jesucristo. Sigamos, por favor. Ahora vean otra pregunta. Según de Crónicas 2:6, vean otra vez otra pregunta que hace la Biblia. ¿Mas quién será tan poderoso que le edifique casa? Este es Salomón hablando. Y aquí, ¿se acuerdan que leímos esto? Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Y vean la siguiente pregunta. ¿Quién pues soy yo que le edifique casa? Ahí Salomón está bien ubicado diciendo, ¿y yo quién soy para poder edificar al Señor que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Cómo va a ser que yo le pueda edificar casa? O sea, es inconcebible. ¿Y quién será tan poderoso para poderle hacer una casa al Señor? Entonces, es algo inimaginable porque el Señor no puede ser contenido en un recipiente, en algo como una casa, algo de 4 paredes. Entonces la pregunta es bien importante, y esa pregunta, acuérdense que ya la contestamos con Juan, cuando el Señor dice, yo voy a morar con ustedes, el Padre y yo vamos a morar en ustedes. Es un milagro, es algo que no se puede explicar física o lógicamente. La ciencia no lo puede entender. Entonces, pero esas son las preguntas que hace la palabra. Entonces, sí, aquí hay otra pregunta. Miren, esto ya también se acuerdan cuando empezamos el estudio. Esta fue una de las primeras preguntas que hicimos. En Salmos 15:1 dice, Jehová, este es David hablando, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Vuelve a hacer esa pregunta. Y se recuerdan que aquí ya contestamos esta pregunta. La Biblia lo contesta. Dice, el que anda en integridad, el que hace o el que obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae o calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge aprobio. En la Reina Valera del 60 dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y también dice en el 4, aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra al que teme a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda o cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará, o aquí dice siempre o jamás. Esa es la palabra olam. Entonces, aquí otra vez vuelve a dar una característica de quiénes habitará en su tabernáculo o residirá en su monte santo, ¿verdad? Vuelve otra vez a hacer la pregunta. Y si nosotros empezamos a analizar todas esas características, hermanos, puede ser que en algunas nos quedemos cortos. Entonces la pregunta es, ¿y será que solo con una que me falte puedo ir, Señor? No, la palabra dice que ni siquiera en el camino de regreso al Padre, en ese camino no puede andar pecador. No puede haber pecado en el monte santo de Dios. No puede haberlo, hermanos. Entonces, vuelve a hacer otra vez, aquí más adelante vuelve a hacer otra vez otra pregunta muy, muy interesante. En el Salmo 24, del 1 al 10, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Y vean las preguntas, como aquí se las resalté, para poder ver otra vez las preguntas, cómo las hace la Biblia. ¿Quién me ayuda a leer? Salmo 24, del 1 al 10, por favor. Básicamente todo el salmo. ¿Qué quiere decir P sea salmo? Salmo. Pero P. Pues, Salmo 24, del 1 al 10. Lo leo. Sí, gracias, Nicky. Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ya viste, Ni, que se están haciendo referencia. Él es mi rey, o sea, él es el tu rey. rey. Cabal. Entonces, miren, vean qué interesantes las preguntas que hacen. La primera es, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Y empiezan y dan una serie de características otra vez. Entonces, y aquí luego, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Vuelve a preguntar, ¿quién otra vez? Entonces, miren, la palabra es tan hermosa, hermanos, que a veces nos podemos afligir porque dice, ala, yo no puedo cumplir con esas cosas. Es bien difícil poder llegar a ese lugar. O sea, si nos basamos en la ley, hermanos, así como le preguntaron los apóstoles al Señor, Señor, ¿y quién podrá ser salvo? Y el Señor dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Entonces, eso a mí me dice, Señor, o sea que tú vas a hacer la obra que yo no puedo hacer. Yo no puedo cumplir con esos, pero el Señor sí, es la obra del Señor. Y eso me da, miren, hermanos, consuelo a mi corazón, que a pesar de lo que yo soy, hay una esperanza de que yo puedo llegar a ese lugar por la obra que el Señor haga en mi corazón, que yo le permita hacer al Señor en mi corazón. Amén. Ahí van a ver lo que vamos a ver ahora. Y vean otra vez aquí otras preguntas. Y aquí vamos a meternos a Apocalipsis, por favor. Y aquí sí les voy a pedir de nuevo que alguien me ayude. Vamos a leer todo el... Sí, vale la pena leerlo todo. Leamos Apocalipsis 5. Y aquí pues obviamente nos va a responder ya la misma palabra. Miren, la Biblia se explica con la misma Biblia, hermanos. ¿Lo leo? Sí, Sheni, por favor. Okay. Aquí se los voy a poner del 1, de Apocalipsis 5, del 1 al 14, por favor, que básicamente también es el capítulo. Ok. Entonces voy. 5:1. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en voz alta: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre, jamás. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre, jamás. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo no sé si uno, no lo puedo contener, hermano, pero uno se emociona cuando uno lee estas cosas. O sea, imagínense qué misericordia que el Señor nos ha dado. O sea, ¿quién va a habitar en su monte santo? ¿Quién va a estar en el trono del Dios? La Biblia lo dice: el cordero inmolado. Hay un cordero como inmolado. Él es el que va a habitar ahí. ¿Quién va a habitar en ese lugar santo? No somos nosotros. Él es el cordero, el que ya está ahí. Y miren, el Señor es el que nos lleva, el que nos va, el que le dice al Señor: Padre, yo quiero que estos, donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Ahora, imagínense, Aleluya. inmerecido, eso es gracia, eso es un favor inmerecido, hermanos. No tenemos idea de lo que nos espera. Por eso tenemos que entender estas cosas, hermanos, primero para tener nuestra vista donde tiene que estar. Esa es nuestra esperanza. Y con esa esperanza, hermanos, no va a haber nada que nos avergüence en la tierra, que nos diga: ustedes no son dignos. No, yo sé, yo no soy digno. Él es digno y Él es el que me lleva. Yo no soy. Él es el que me lleva a mí, el indigno, el pecador, el que murió por mí, el que derramó con su sangre por mí, el que me cubre de favores, el que me llena de su espíritu, de su nombre. Yo no puedo hacerlo, yo no soy digno de construirle ni hacerle una casa a Jehová, pero Él sí, Jehová sí. Y vean lo que dice Efesios, alguien que me dio a leer Efesios 4, del 8 al 10, hermanos. Alguien que me dio Efesios 4, del 8 al 10. Y esto también lo leímos y miren, Efesios es impresionante. Todo lo que el pastor nos ha estado enseñando es impresionante, pero vean cómo la Biblia vuelve otra vez a confirmarlo todo. No se trata de nosotros, hermanos. No se trata ni de usted ni de yo. Sí, es para nosotros, pero no se trata de nosotros. ¿Quién me ayuda a leerlo? Efesios 4, del 8 al 10. Lo leo yo. Ahí está. Sí, Geraldo. Sí. 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, entonces, vean, ¿quién es el que llena todo? ¿Quién es el que descendió así como el que subió? Aquí lo dice. Dice en el 8. Pero cada uno de nosotros fue
dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó la cautividad y la cautividad dio dones a los hombres, regalos. Y eso de que subió, dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, el Señor fue el que fue enviado, pero no solo fue enviado como hombre, sino fue enviado como siervo, y no solo como siervo, sino como pecador. Por eso es que el pastor Carlos nos ha estado enseñando que si nosotros queremos encontrar al Señor, lo vamos a encontrar en las partes más bajas, cuando nos humillamos, ahí está el Señor esperándonos. Ahí es donde lo vamos a encontrar, y de ahí el Señor nos va a llevar hasta el cielo, donde está Él ya gobernando. Entonces vean, y vean cómo el Señor es tan fiel, porque en el 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. O sea, ya sobrepasó, llegó al lugar donde Él habita. Cielos sobre los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. El Señor es el que llena todo. No puede haber nada que no esté lleno de la presencia del Señor. Ahora, la pregunta, hermanos, es, ¿está en nosotros la llenura del Señor? ¿En nuestra casa está llena de la presencia del Señor? Y esa es la pregunta que voy a dejar para después. O sea, no la vamos a contestar hoy, porque el Señor nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros a contestarla. Entonces, para allá vamos, hermanos. Pero quería hacer esta introducción, esta base, porque la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a aprender sobre ya nuestra casa, esa morada donde tiene que estar llena de la presencia del Señor. Si el Señor llena los cielos de los cielos, ¿cómo no va a llenar esto? Esta casa de habitación. Entonces, vean, vamos a ver otro, quiero ver si todavía me da tiempo. Sí, veamos, todavía nos dan tiempo. Leamos, este pasaje de Efesios viene del Salmo 68. Leamos el Salmo 68 del 15 al 18, por favor. Alguien que me ayude. Salmo 68 del 15 al 18. ¿Lo leo? Sí, porfa, gracias. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto es de Basán. ¿Por qué os levantáis, oh montes altos? Este es el monte que Dios deseó para su morada. Ciertamente, Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor está entre ellos, como en el Sinaí, así en el santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Amén. Si ustedes ven en su Reina Valera, hermanos, en el versículo 17, ahí solo dice, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares, y ahí lo deja. Pero en esta versión la puse porque se asemeja mucho a la Reina Valera. Digo, la King James dice millares de ángeles, ¿verdad? Eso no lo dice su Reina Valera del 60. Entonces, esta es la referencia que hace Efesios de este pasaje. Entonces, vean, el Señor es el que lo llena todo. El mismo Jehová, el mismo es el que habita. Pero ese es Jesús, ya Jehová nuestra salvación. Ese es Yehoshua. Entonces, Él es el que tiene el que habita y lo llena todo. Y vean, llevó cautiva la cautividad. A ver, ¿quién me puede explicar qué entienden sobre eso? Llevó cautiva la cautividad. Alguien que me diga qué entendemos con eso. O cautivaste la cautividad. Somos libres gracias a Él. Ah, Nos libertó. Nos libertó, sí, pero que vean, somos libres. Vean las gracias a palabras. Él. Llevó cautiva. ¿Qué quiere decir cautiva? Algo que captura o lleva. Capturada. Ajá. La Capturada. cautividad. ¿Perdón? El pecado. Llevó cautivo el pecado. Porque cuando Jesús viene y
lo que Él pagó fue el precio de nosotros y el precio lo tuvo que pagar por el pecado que está en nosotros. Bien. Por ahí va, hermano. Muy bien. Vean, ¿qué es lo que nos amarra? ¿Qué es lo que nos ata? El pecado. Y el Señor llevó cautivo ese pecado. ¿Sí? Entonces, el Señor es el que se enseñoreó de ese pecado que, oiga, ¿se acuerdan que una vez estudiamos en Génesis? Que el pecado viene y se echa como esperando a la puerta. Entonces el Señor llevó cautivo ese pecado para que ya no nos afecte, para que agarre ese pecado que está acechando ahí, que lo que nos captura o nos amarra, lo llevó cautivo. Llevó cautiva la cautividad. Por ahí va la cosa. Hay más, pero muy bien, hermano. Eso es. El Señor lleva cautivo lo que nos cautiva. Lo quita para que Él pueda habitar en medio nuestro. El Señor, donde habita el Señor, ahí hay libertad y plena libertad. Entonces, vean, hermanos. Bueno, hay más, pero yo no sé, por el tiempo creo que por ahí lo vamos a ir dejando. Pero solo les quiero dejar, no se los tengo acá, pero en Apocalipsis, si vamos a Apocalipsis rápidamente, y ahí tal vez, no sé si la otra semana o eso de ahí vamos a comenzar. Vamos a ver donde dice, aquí está, donde dice que él toca la puerta y llama. Está en Apocalipsis 2, creo yo. 3:20. Sí, gracias, hermano. Ahí estamos, aquí está. Sí, Apocalipsis 3, leamos desde el 19, por favor. Oh, perdón. Sí, leamos desde el 14, leamos desde el 14 al 22, así tenemos buen contexto. No, pues, ¿Qué me ayuda? 3:20. sí. Leamos Apocalipsis 3, del 14 al 22, por favor. Y con eso cerramos. Va, yo leo. Gracias, Nick. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hasta el 20, perdón, ¿verdad? El 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Amén. Entonces, como ven, hermanos, todos los pueblos, leímos en Isaías, van a querer subir ese monte donde está el trono del Señor. Y no todos van a poder ir, sino que aquí dice, el que venciere. El que venciere. Y aquí dice, el que oye, en el 19, perdón, en el 20 dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro templo, nuestra casa. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Entonces, vean, esas son las condiciones que el Señor nos da. Si nosotros oímos la voz del Señor y le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar y cenará con nosotros. Ahora, aquí hay una pregunta que les voy a hacer, que esa también se le dice al pastor Carlos. Le dije, Señor, ¿y qué le damos de comer al Señor? ¿Qué le damos de cenar? ¿De qué se alimenta el Señor? Y el pastor se mataba de la risa. Me dice, sí, esa es otra, porque de todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa, es lo único que le podemos ofrecer al Señor.
¿Qué encuentra el Señor en nuestra casa? ¿O qué hay en nuestra casa de lo que podemos darle al Señor para que Él cene y coma de lo que hay en nuestra casa? Y ahí, hermanos, es donde vamos a llegar, no esta semana, sino la siguiente posiblemente. Y vean, hermanos, preguntémosle al Señor qué es lo que hay en nuestra casa, de qué se alimenta Él. Y luego, a la otra pregunta es, ¿qué es lo que Él nos da a cenar a nosotros cuando después nosotros vamos a cenar a su casa? Y el pastor se mataba de la risa, me dice, sí, muy bien, ahí vas a ver. Entonces el Señor se alimenta cuando entra a nuestra casa, de lo que tenemos en nuestra casa. Y a veces, hermanos, yo en lo personal, a veces digo, hijo del Señor, yo no tengo, Señor, esto es lo que tengo. Pero el Señor dice, de eso me voy a alimentar. De eso. Yo, Señor, gracias, porque es lo único que tengo. ¿Verdad? Y luego el Señor nos dice, ahora ven, yo te voy a llevar a cenar a mi casa. Eso es maravilloso, hermanos. Todo lo que el Señor nos da. Miren, no puede haber más misericordia, más gracia y más amor que esto, hermanos. Que a pesar de lo que nosotros somos, de lo que tenemos en la casa, el Señor dice, sí, no importa, yo entro. Y no sé si recuerdan, pero una vez la doctora Hicks habló de cómo el Señor venía como figura a entrar a nuestra casa. Lo hizo por medio de un pesebre. Y tal vez ahorita que ya va a ver la Navidad, el pastor también lo predicó una vez. Y dijo, miren ese pesebre, no crean que eso era algo bonito como lo ponen en los nacimientos. No. Era una figura como el Señor entra a nuestra casa. En ese pesebre había inmundicia. Y el Señor llegó ahí. Y no le importó. El Rey de Reyes llevó a un pesebre. Y ahí vamos a analizar ese pesebre más adelante. Amén. Pero preguntémosle al Señor, hermanos, y digámosle al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay aquí que yo te puedo ofrecer? Eso, tienes que enseñorearte de esa casa, ¿verdad? Tienes que ser el rey de esa casa, tienes que llenar esa casa con toda tu presencia. Y miren, hermanos, no es para que nos avergoncemos, al contrario, el Señor no nos acusa de nada. Simplemente lo que quiere es que le abramos nuestro corazón para que Él se enseñoree y Él pueda ordenarlo todo. Y vean, hermanos, esto es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, ¿verdad? Entonces, por allá vamos, hermanos. El mensaje de hoy es el mensaje de esperanza. Vean, volvamos a leer Apocalipsis. Miren, ese